En su trilogía Los enemigos del comercio, Antonio Escotado propone una interpretación ambiciosa de la historia del comunismo como proyecto social. A diferencia de la mayoría de los historiadores, que sitúan este movimiento dentro de la modernidad política, Escotado rastrea sus orígenes hasta la antigüedad, identificando una tradición de rechazo al comercio y la propiedad privada que se extiende desde Esparta hasta la actualidad. El primer volumen de la obra se centra en reconstruir esta genealogía intelectual, señalando a los enemigos del comercio a lo largo de la historia y contrastando la evolución del pensamiento comunista con el desarrollo del individualismo y el liberalismo. En este contexto, el cristianismo primitivo ocupa un lugar central. Escotado lo considera la primera y más influyente manifestación antigua del comunismo, cuyas ideas reaparecerán transformadas y modernizadas tras la Revolución Francesa. Este análisis evaluará críticamente la representación que Escotado hace del cristianismo en Los enemigos del comercio. Para ello, el video se dividirá en dos secciones. En la primera, se presentará una crítica general de la obra desde una perspectiva historiográfica y metodológica. En la segunda, se examinará su tratamiento del cristianismo prestando especial atención a su interpretación de los esenios, los ebionitas y los textos del Nuevo Testamento, así como a la influencia del cristianismo en la cultura política y económica de la Antigüedad tardía. Finalmente, se presentarán las conclusiones más relevantes. Si bien la crítica presentada en este video es minuciosa, he procurado mantener un equilibrio entre una evaluación rigurosa y un enfoque claro y accesible para quienes se interesan en la intersección entre economía, historia y religión. Parte 1. Problemas historiográficos y metodológicos en Los enemigos del comercio. El problema de los enemigos del comercio no se limita a la interpretación de hechos o periodos concretos. Sus errores metodológicos y conceptuales no solo distorsionan episodios históricos aislados, sino que comprometen la coherencia de la metanarrativa que articula su interpretación de más de 2000 años de historia. Para ilustrar estas deficiencias, recurro a Historian Fallacies de David Hackett Fischer, una obra clásica que identifica y clasifica errores comunes en la interpretación histórica en tres grandes categorías: falacias de investigación, de explicación y de argumentación. A continuación, expongo cómo Escotado incurre en varias de estas falacias. La primera falacia identificable es la de la falsa dicotomía. Este error consiste en estructurar una investigación sobre la base de categorías mutuamente excluyentes y colectivamente exhaustivas, sin admitir matices intermedios ni solapamientos. En Los enemigos del comercio, Escotado reduce más de 2000 años de historia a una lucha entre dos bandos irreconciliables: los enemigos y los amigos del comercio. Esta división, que se extiende desde la oposición entre Esparta y Atenas hasta el presente, resulta atractiva por su claridad narrativa y carga dramatizadora. Sin embargo, obliga a simplificar en exceso la realidad, ocultando matices y perspectivas que no encajan en un esquema binario. Este reduccionismo se ve agravado por la falacia presentista, que refuerza una lectura distorsionada del pasado. El presentismo consiste en analizar la historia desde las categorías del presente, atribuyéndole significados, valores o direcciones históricas que solo tienen sentido a la luz de sucesos posteriores. Fischer ilustra este error con un método heurístico. Imaginemos a dos historiadores analizando el mismo fenómeno. En la matriz de eventos del pasado ocurrieron 25 sucesos, pero cada historiador debe seleccionar 15 de ellos. El historiador presentista elige aquellos eventos que encajan en una narrativa lineal y progresiva, lo que impone una visión simplificada del pasado. En cambio, su contraparte más rigurosa opta por un conjunto heterogéneo de sucesos que refleja de manera más fidedigna el contexto original. Esta analogía demuestra cómo la selección sesgada de datos
puede conducir a una narrativa artificial y teleológica, recursos que Escotado emplea al identificar en la antigüedad las raíces de un comunismo perenne que, si bien mantiene ciertos elementos esenciales, se va reconfigurando a lo largo de la historia. Un ejemplo clásico de presentismo es la interpretación Whig de la historia, acuñada por Herbert Butterfield, quien advierte sobre la tendencia de ciertos historiadores a ver el pasado a través de los valores protestantes y liberales modernos. Butterfield lo describe en 1931 de la siguiente manera: parece que el historiador tiende en primer lugar a adoptar la visión Whig o protestante del tema, y muy pronto se ocupa de dividir el mundo en amigos y enemigos del progreso. En este sistema, el historiador está obligado a interpretar su función como la exigencia de estar atento a las semejanzas entre el pasado y el presente, en lugar de estar atento a las diferencias, de modo que le resultará fácil decir que ha visto el presente en el pasado, imaginará que ha descubierto una raíz o una anticipación del siglo XX, cuando en realidad está en un mundo de connotaciones completamente diferentes y simplemente ha tropezado con lo que podría demostrarse como una analogía engañosa. Trabajando sobre el mismo sistema, el historiador Whig puede trazar líneas a través de ciertos eventos, alguna línea como la que conduce a través de Martín Lutero y una larga sucesión de Whigs a la libertad moderna, y si no es cuidadoso, comienza a olvidar que esta línea es simplemente un truco mental suyo, llegando a imaginar que representa algo así como una línea de causalidad. Este modelo de distorsión histórica se ajusta sorprendentemente bien a la estructura de los enemigos del comercio. Escotado cree haber identificado los antecedentes del comunismo en la antigüedad, pero en realidad está imponiendo sobre el pasado una connotación moderna que desfigura su contexto original. Curiosamente, el propio Escotado intenta anticipar esta crítica en su libro. Cito: se objetará que negar la cesura entre comunismo milenarista y comunismo científico construye unidades saltando sobre sus diferencias, y que la vitalidad del entendimiento no depende de aglomerar, sino de separar, distinguir y matizar. No hay duda que la estupidez extrema identifica a los sujetos a partir de sus predicados, deduciendo de su común blancura una identidad entre la nieve, la cal y la pasta de dientes. Así como nada puede considerarse más profiláctico que discernir lo heterogéneo de lo análogo, lo parejo y lo accidentalmente afín, nada justifica ignorar un espíritu unitario allí donde se ponga de manifiesto. Una secuencia puede descomponerse en planos cronológicamente desordenados, pero el nervio del asunto reaparecerá aquí y allá, imponiendo al montador de la película transformar sus coincidencias en casualidades. Si bien Escotado acierta al rechazar la falacia de la analogía perfecta, la idea que el comunismo moderno y el premoderno son idénticos, su propio argumento incurre en la falacia presentista que estructura toda su investigación. Fragmenta la historia en planos desordenados, identifica semejanzas dispersas y las ensambla en una narrativa con apariencia de continuidad ininterrumpida. Pero si, como él mismo advierte, el nervio del asunto reaparecerá aquí y allá, imponiendo al montador de la película transformar sus coincidencias en casualidades, no resulta casual que su propio montaje termine reproduciendo los vicios historiográficos señalados por Butterfield. Una historia reducida a la eterna pugna entre amigos y enemigos del progreso, donde el partidismo y el moralismo se imponen sobre el rigor histórico. Estos errores se manifiestan en distintos niveles de la obra. En ciertos pasajes aparecen de manera sutil sin comprometer la validez de su argumento. En otros afectan el núcleo mismo de su investigación. Por ejemplo, Escotado insiste en contrastar la supuesta tolerancia religiosa del Imperio Romano con la intolerancia cristiana, una visión inspirada en Edward Gibbon, un historiador del siglo XVIII, que el autor cita continuamente a pesar de sus conocidos sesgos e imprecisiones. Esta comparación incurre en una distorsión porque extrapola el concepto moderno de tolerancia, que surge tras la Reforma Protestante y se asocia a una concepción doctrinal e institucional,
a una época en la que las dinámicas religiosas y políticas eran radicalmente distintas. En la antigua Roma, la religión se manifestaba a través de prácticas como sacrificios y rituales destinados a asegurar el favor de los dioses. Para la mentalidad pagana, cada pueblo debía rendir culto a sus dioses, y el culto a los dioses romanos constituía, ante todo, un deber cívico romano, regulado jurídicamente por el ius sacrum, el ius religiosum y los colegios sacerdotales. A los pueblos sometidos no se les exigía abandonar sus propias tradiciones, sino reconocer y rendir homenaje a la supremacía de los dioses romanos, cuya preponderancia se justificaba en la victoria militar. Por lo tanto, englobar la armonía o la coerción religiosa en la antigüedad bajo el concepto moderno de tolerancia es un anacronismo. Si bien esto puede parecer un error menor, evidencia un descuido metodológico que compromete el núcleo de su obra. Escotado presenta su investigación como un intento de rastrear el origen del comunismo. Cito: "El objetivo era precisar tanto como fuese posible quiénes y en qué contextos han sostenido que la propiedad privada constituye un robo y el comercio es su instrumento. Varios años más tarde, tras averiguar quiénes fueron esas personas y grupos desde el siglo XIX, comprendí que su tesis era muy anterior, que había reinado largos siglos sin oposición y que esa zona del árbol genealógico comunista era pertinente para no confundir allí el tronco y las hojas, lo perenne y lo caduco". Esta afirmación es problemática porque presupone que el comercio ha operado siempre bajo una lógica mercantil y que su ausencia refleja una mentalidad protocomunista que lo reprime. Sin embargo, esta idea ignora un siglo de debates en la historiografía económica. Desde finales del siglo XIX, los estudios sobre la economía antigua han oscilado entre dos grandes posturas: primitivistas, como Karl Bücher, que enfatizaban la autosuficiencia y la escasa mercantilización de las sociedades antiguas, y modernistas como Edward Meyer o Mikhail Rostosev, que argumentaron que Grecia y Roma tenían mercados dinámicos comparables a los del capitalismo temprano. Sin embargo, el debate cambió de rumbo en 1973 con La economía antigua de Moses Finley, quien, influido por Max Weber y Karl Polanyi, defendió que las economías antiguas no pueden analizarse bajo los mismos parámetros que el capitalismo moderno, ya que estaban profundamente integradas con estructuras políticas, sociales y religiosas. A partir de entonces, el campo historiográfico experimentó un giro significativo y actualmente se tiene especial precaución para evitar caer en anacronismos. Aquí es donde Escotado tropieza. Presenta un marco analítico donde equipara comercio con mercado y libertad y su ausencia con una mentalidad comunista que lo reprime. Una simplificación que distorsiona la realidad histórica. Las economías antiguas no se organizaban exclusivamente en torno al intercambio mercantil. La reciprocidad y la redistribución desempeñaban roles fundamentales en muchas sociedades. Si bien el comercio existió desde la prehistoria, su lógica y funcionamiento variaron significativamente a lo largo del tiempo. Incluso en épocas de gran expansión económica, como el periodo grecorromano, los principales actores económicos eran los gobiernos, los mercados estaban fragmentados y los elevados costos de transacción limitaban las oportunidades de inversión. Además, la economía antigua era esencialmente agraria y la mayor parte de la población dependía de una economía de tipo doméstica o familiar. En síntesis, la metodología de Escotado, marcada por falsas dicotomías, presentismo y anacronismos, no solo distorsiona episodios específicos, sino que compromete la validez global de su proyecto historiográfico. Parte 2. El cristianismo en los enemigos del comercio. Tras haber analizado las limitaciones historiográficas y metodológicas de Escotado, podemos examinar uno de los ejes centrales de su ensayo. En Los enemigos del comercio, el cristianismo ocupa un lugar central, pues el autor lo concibe como la primera y más influyente manifestación del comunismo, vinculándolo con grupos como los esenios y los ebionitas. La lectura materialista del cristianismo que propone Escotado no es novedosa.
Friedrich Engels inauguró esta perspectiva en 1894 con su ensayo Contribución a la historia del cristianismo primitivo. Posteriormente, en 1908, Karl Kautsky profundizó en esta línea en el origen del cristianismo, donde traza una continuidad entre los celotes, los esenios y los primeros cristianos, describiéndolos como practicantes de un comunismo de consumo en contraste con el comunismo de producción moderno. Entre 1908 y 1911, el bolchevique Anatoly Lunarcharsky retomó esta interpretación en Religión y Socialismo, estableciendo, al igual que Escotado, una conexión entre esenios, ebionitas y cristianos, aunque prefiriendo hablar de un socialismo igualitario y democrático en lugar de comunismo. Sin embargo, a diferencia de sus precedentes, los enemigos del comercio carece de una definición precisa de comunismo. Escotado lo describe de manera difusa como una postura contraria a la propiedad privada y al comercio, pero no establece un marco teórico claro que permita diferenciar entre formas de organización socioeconómica, como los monasterios, los kibbutz o incluso una familia numerosa, ideologías comunistas, como el marxismo, el blanquismo o el anarcocomunismo, y regímenes políticos comunistas, como la Unión Soviética o la China maoísta. Sin esta distinción, su argumento se vuelve impreciso y pierde capacidad explicativa. Tampoco aclara en qué sentido el cristianismo primitivo debería considerarse comunista, ni qué lo iguala, histórica y conceptualmente, con el comunismo moderno. En ausencia de una definición teórica, su concepción del comunismo parece responder más a una disposición emocional o a una forma de conciencia colectiva que a un modelo político o económico. Esta idea se refuerza con su afirmación en una entrevista con Juan Ramón Rayo, donde ante la pregunta de cómo define el comunismo, responde: ¿qué es el comunismo? Es un feeling más que otra cosa. No es una doctrina, no es un conjunto de criterios articulados. Es como un ruido, como una interjección, como un voto, un grito de protesta. Entonces, si volvemos a la cuestión, ¿cómo defines tú el comunismo? Pues como un movimiento del alma muy próximo a la desesperación, que se traviste. Así es como lo he visto yo cada una de sus manifestaciones históricas después de pesquisar muy en detalle. Si para Escotado la identificación de un espíritu comunista a lo largo de los siglos se basa en una impresión subjetiva de la actitud de ciertos grupos hacia la propiedad y el comercio, su interpretación resulta lo suficientemente ambigua como para englobar fenómenos históricos radicalmente distintos sin un sustento historiográfico sólido. Habiendo contextualizado su argumento dentro de la tradición marxista y señalando la ausencia de un marco conceptual claro, en este segmento procederé a examinar sus afirmaciones, contrastándolas con fuentes contemporáneas y evaluando la solidez de su interpretación. Los esenios. En el mundo judío en el que operaba Jesús convivían tres principales escuelas o sociedades: fariseos, saduceos y esenios. Aunque los esenios no se mencionan explícitamente en el Nuevo Testamento, su estudio resulta crucial para esclarecer aspectos del cristianismo primitivo, ya que ofrecen una ventana a la diversidad de pensamiento y práctica religiosa de la época. Si bien este tema no es aún central en la argumentación de Escotado, su estudio es clave para comprender mejor el desarrollo posterior de su tesis. Escotado afirma: sobre la hermandad esenia disponemos de noticias no solo antiguas, sino modernas, gracias a himnos, oraciones y hasta literatura épica hallados en grutas del Mar Muerto. El estudio de los esenios plantea dificultades, pues existe una notable discrepancia entre las fuentes antiguas y los hallazgos arqueológicos modernos. Desde 1947, el descubrimiento en Qumrán, a orillas del Mar Muerto, de cientos de pergaminos atribuidos a una comunidad con fuertes coincidencias arqueológicas y paleográficas con los esenios, transformó nuestro conocimiento sobre ellos. Con el tiempo se han detectado discrepancias entre estos nuevos hallazgos y las descripciones tradicionales, lo que ha generado debates sobre si realmente se trataba de un movimiento homogéneo o si sus reglas y prácticas evolucionaron con el tiempo. Esta discrepancia entre las fuentes arqueológicas y textuales
es fundamental para evaluar la interpretación de Escotado, ya que su análisis tiende a fijar una imagen rígida y uniforme de los esenios. Escotado continúa. Ya en el 143 a.C. hay comunas suyas, pues en tiempos de los pontífices macabeos huyeron a enclaves remotos para evitar una represión quizás disparada por ellos mismos, siguiendo a un maestro de la justicia cuyas palabras coinciden a veces textualmente con las de Jesús. Es importante señalar que el origen de los esenios y de la comunidad de Qumrán sigue siendo incierto. Los manuscritos del Mar Muerto sugieren un conflicto entre el líder de la comunidad, el maestro de la justicia, y el sacerdote malvado, quizá un rey y sumo sacerdote de la dinastía Asmonea. El texto 4QMMT, conocido como la Carta Alágica, parece explicar el origen de los esenios, en tanto se encomiendan a los sacerdotes del Templo de Jerusalén para justificar su separación, resaltando diferencias teológicas en relación con el calendario, las leyes sacrificiales y la pureza ritual. Estas diferencias acarrearon persecución contra los esenios, lo que marcó profundamente a la comunidad. El responsable de dicha persecución es mencionado de manera críptica como el sacerdote malvado. Continúo. En cualquier caso, la lista de sus hallazgos impresiona. De ellos proviene la institución bautismal, un vivo interés por ángeles y otros seres intermedios, la fe en una resurrección de la carne, el reparto obligatorio de todas las propiedades, consagrar los bienes a Dios, una limitación del contacto sexual entre esposos a fines procreativos y la costumbre de llamar ladrón al no comunista. Respecto a la práctica del bautismo, Escotado refiere a la centralidad de los baños rituales judíos, el tevilá y el mikvé, en el contexto esenio. Sin embargo, estos rituales no eran exclusivos de los esenios, sino parte de una práctica más amplia dentro del judaísmo. En otro aspecto, su afirmación sobre el reparto obligatorio de propiedades requiere mayor contextualización, ya que la referencia a esta práctica, sin precisar la diversidad organizativa dentro de la comunidad esenia, puede resultar confusa. Para integrarse a la comunidad esenia, el aspirante debía someterse voluntariamente a un proceso de admisión dividido en 2 etapas a lo largo de 3 años. En la regla de la comunidad, encontrada en los rollos del Mar Muerto, se describe que tras el proceso de admisión, el ingresante debía poner a disposición sus bienes. En el documento de Damasco, la regla es distinta, pues solo había que disponer el pago de 2 días de salario mensual para un fondo común. Aún en el primer caso, donde los ingresantes debían entregar sus bienes, el propio documento tiene varias consideraciones que demuestran la existencia de ciertas posesiones privadas dentro de la comunidad. Por ejemplo, leyes para la devolución de objetos perdidos y contribuciones de fondos privados para la caridad. Catherine Murphy explica esta aparente contradicción señalando que las nociones modernas de propiedad no se ajustan a las de los esenios. Mientras hoy distinguimos lo privado y lo público como conceptos excluyentes, en la mentalidad judía antigua, los bienes podían pertenecer a un individuo y al mismo tiempo ser comunes a todos sin excluirse mutuamente. Así, la propiedad común no implicaba necesariamente la renuncia total a lo privado. Murphy sugiere que esta flexibilidad se asemeja a la práctica de los depósitos en la economía del desierto de Judea, en la que un donante cedía el usufructo de un bien, pero conservaba su derecho de propiedad. Esto explicaría cómo los esenios podían contribuir con todos sus bienes sin perder completamente su posesión. Continúo con los enemigos del comercio. Junto a la creencia de que el alma resucitará con su cuerpo, la tesis más original de la secta fue interpretar el mandamiento no hurtarás como prohibición del lucro, entendiendo que cualquier tipo de transacción económica implica saqueo. Pensaban que ni títulos de posesión ni otros méritos son alegables ante la necesidad y ni compraban ni vendían entre ellos, pues cada uno toma lo que le falta, aunque sin dar una cosa por otra. Forman con sus bienes un fondo común, de suerte que el rico no puede disponer mayor fortuna que quien nadie tiene. Pero la ecuación propiedad-robo no solo era una idea original, sino un programa político y religioso universal. Y bastó prescindir de sus rituales fóbicos para que un grupo autoexcluido pudiera convertirse en núcleo ético para el más importante culto de masas de la antigüedad.
La comunidad esenia rechazaba el comercio interno, ya que la compraventa dentro del grupo, salvo en casos específicos, se consideraba signo de avaricia y una amenaza para la armonía colectiva. No obstante, se permitía comerciar con el exterior, y la evidencia arqueológica ha demostrado que diversas cerámicas y monedas halladas en Qumrán provienen de un modesto comercio con Jerusalén, Jericó y otras localidades cercanas. Escotado acierta al señalar la aversión de los esenios al lucro y la riqueza, aunque su explicación reduce este fenómeno a una perspectiva unidimensional. Las fuentes disponibles sugieren una combinación de factores: referencias a Moisés y la vida de los israelitas en el desierto, una visión escatológica basada en el profeta Ezequiel y una interpretación radical del código deuteronómico. A ello se suman influencias del libro de los Jubileos y de Enoc, así como el papel que los propios esenios creían desempeñar en la preservación del culto del templo. Además, su rechazo al comercio y la acumulación de riquezas estaba vinculado a tradiciones proféticas y sapienciales que advertían sobre los peligros de la riqueza, y a una protesta contra la esclavitud, la usura y la violencia. Por otra parte, Escotado omite fenómenos similares que permitirían contextualizar mejor a los esenios dentro de un marco histórico más amplio. Filón de Alejandría menciona a los terapeutas, una comunidad judía en Egipto que renunciaba a sus bienes para dedicarse a la vida contemplativa. En el mundo grecorromano, los ideales ascéticos de disciplina y vida comunal eran compartidos por platonistas, estoicos y neopitagóricos. Asimismo, la literatura helenística ofrece ejemplos de sociedades utópicas sin comercio ni propiedad privada, como la isla de Pancaya descrita por Edémero. Lejos de constituir un grupo con un proyecto comunista universalizable, los esenios formaban parte de un mosaico más amplio de corrientes ascéticas y místicas dentro del judaísmo y del mundo grecorromano. Curiosamente, mientras Escotado los presenta como una secta fanática de protocomunistas, tanto Filón como Flavio Josefo los describen con admiración. Filón los retrata como modelos de excelencia, virtuosos, disciplinados, trabajadores y devotos de un alto estándar ético y moral. Por su parte, Josefo destaca su estima popular y el respeto que les brindaba la dinastía herodiana. Si para estos autores los esenios representaban una élite honorable, cabe preguntarse hasta qué punto la interpretación de Escotado hace justicia a la realidad histórica de este grupo, o si en realidad su influencia y prestigio fueron mucho mayores de lo que él supone. Los ebionitas. Escotado fundamenta su argumentación en la descripción de los esenios, sosteniendo que su supuesto comunismo sectario evolucionó en un movimiento de masas con la aparición de los ebionitas, a quienes identifica como seguidores de Juan Bautista y Jesús de Nazaret. Escotado expone su interpretación en los siguientes términos. Los esenios van a perder esa fobia de contacto, esa obsesión por la pureza, y se van a convertir en secta ebionita. Ebionim significa hombre pobre, secta ebionita, secta de los hombres pobres, que va a ser impulsada por dos primos hermanos muy elocuentes, Juan Bautista y Jesús de Nazaret. No necesito, de eso sí que saben ustedes, espero que la amnesia no haya cubierto tanto las hazañas de Juan y de Jesús, que predicaron no ya que el comercio era, sino que la propiedad privada era un robo y el comercio era. Ahí empieza, a mi juicio, el comunismo, porque se puede ver que los espartanos tenían algún tipo de comunismo militar. Incluso también había dicho que la casta gobernante no debería poseer bienes y debería tener, incluyendo las mujeres. Pero el verdadero comunismo, el que nosotros consideramos tal, el que reelabora Carlos Marx, ese es la enseñanza vertebra los evangelios. En esta sección se analizará por qué la hipótesis de una filiación directa entre esenios, ebionitas y cristianos
carece de respaldo historiográfico y se basa en conjeturas que la investigación contemporánea considera especulativas. La inexistencia de una filiación directa entre esenios y cristianos. Escotado sugiere implícitamente una relación genealógica entre los esenios y los primeros cristianos, lo cual resulta problemático, ya que la evidencia disponible no respalda la idea de que el cristianismo primitivo fuese una derivación directa de la secta esenia. Diversos especialistas se han pronunciado respecto a este tema. Por ejemplo, Jörg Frey afirma: en primer lugar, debe mencionarse una conclusión negativa. Todas las especulaciones sobre vínculos directos entre los esenios y el cristianismo primitivo son inútiles y no pueden demostrarse con un grado aceptable de certeza. En consecuencia, el debate ya no gira en torno a la posible relación entre los esenios y el cristianismo primitivo, sino más bien sobre los vínculos entre el lenguaje y la teología de los textos cristianos primitivos y el judaísmo en su diversidad de tradiciones y grupos. Asimismo, James Van der Kam, especialista en los manuscritos del Mar Muerto, señala: todavía hoy algunos estudiosos acercan el cristianismo y los rollos del Mar Muerto más de lo que la postura dominante permite, pero han convencido a pocos, si es que alguno, y suelen ser tomados más en serio por los medios que por sus colegas. Mientras que algunos autores han sacado conclusiones controvertidas sobre Qumran en relación con el cristianismo, la mayoría de los investigadores ha trabajado pacientemente para establecer con precisión los puntos de contacto y las diferencias entre ambas literaturas, así como la manera en que pueden explicarse sus interrelaciones. Por último, John Bergsma refuerza esta visión al afirmar: sería el primero en admitir que, en ocasiones, nuestros estudios han dado la impresión de que la relación entre el cristianismo primitivo y el movimiento esenio era más estrecha de lo que realmente fue. Esto se debe a que algunos de los paralelismos y correlaciones identificados también pueden encontrarse en otras formas del judaísmo del Segundo Templo. Los esenios no fueron el movimiento padre del cristianismo, sino que los qumranitas y los primeros cristianos fueron hermanos, ambos nacidos de la fe del antiguo Israel y formados como comunidades en espera del Mesías. Estas citas subrayan que la relación entre los esenios y el cristianismo primitivo debe entenderse en términos de influencias culturales y lingüísticas y no como una filiación directa. La presencia de dichas influencias es coherente con el hecho de que ambos grupos compartieron un entorno geográfico, temporal y cultural común. El uso problemático del término ebionita. Por otro lado, Escotado emplea el término ebionita, un calificativo que aparece por primera vez hacia finales del siglo II, para referirse indistintamente a Jesús, Juan Bautista y a los primeros cristianos en general. Sin embargo, la evidencia documental sobre los ebionitas es fragmentaria y posterior a los eventos que Escotado intenta reconstruir. La primera referencia a los ebionitas proviene de Irineo de Lyon, quien, alrededor del año 180 después de Cristo, escribió un tratado en el que describe sistemáticamente las herejías de su tiempo. Irineo señala: los que se llaman ebionitas confiesan que el mundo fue hecho por Dios, pero respecto al Señor enseñan los mismos mitos que Cerinto y Carpócrates. Usan solo el Evangelio según Mateo y rechazan al apóstol Pablo, pues lo llaman apóstata de la ley. Y se circuncidan y perseveran en las costumbres según la ley y en el modo de vivir judío, de modo que adoran a Jerusalén como si fuese la casa de Dios. Para comprender el origen de este grupo y formular hipótesis sobre su desarrollo, es fundamental situarlo dentro de una de las primeras controversias doctrinales del cristianismo, reflejadas en Hechos 15 y Gálatas 1 y 2. El cristianismo emergió en un contexto judío, pero su expansión entre los gentiles generó tensiones en torno a la identidad y las prácticas religiosas de los primeros cristianos. Dentro de la iglesia primitiva de Jerusalén, un grupo de origen fariseo defendía la necesidad de circuncidar a los conversos gentiles y de hacerles observar la ley de Moisés.
Esta disputa condujo al Concilio de Jerusalén, celebrado en torno al año 50, donde se resolvió que los gentiles no estaban obligados a circuncidarse ni a seguir la ley mosaica en su totalidad. Sin embargo, ciertos sectores continuaron sosteniendo la obligatoriedad de estas prácticas, dando lugar a dos corrientes dentro del cristianismo judío: aquellos que acataron la decisión apostólica y aquellos que persistieron en la imposición de la ley a los gentiles. Años más tarde, en su carta a los Gálatas, Pablo se refirió con dureza a este último grupo, calificándolos de judaizantes y falsos hermanos. Esta disputa doctrinal continuó influyendo en la tradición cristiana. Hacia el año 150, Justino Mártir, en su diálogo con Trifón, menciona la existencia de un grupo que, aunque creía en Cristo, insistía en que todos los cristianos, sin excepción, debían vivir conforme a la ley de Moisés. Varias décadas después, Irineo de Lyon ofrece la primera referencia explícita a los ebionitas. Según su testimonio, las principales características de este grupo coincidían con la de los judaizantes mencionados en el Nuevo Testamento y en Justino Mártir. Rechazaban la autoridad de Pablo, practicaban la circuncisión y mantenían un estilo de vida estrictamente judío. Además, Irineo señala que los ebionitas sostenían una cristología herética similar a la de Cerinto y Carpócrates, según la cual Jesús habría nacido como un ser humano común y solo habría sido divinizado en el momento de su bautismo. Esta postura doctrinal se conoce como cristología adopcionista o posesionista. El resto de testimonios sobre los ebionitas continúan en la obra de autores posteriores, como Orígenes, Eusebio y Epifanio. Este último, hacia finales del siglo IV, amplía considerablemente la caracterización del grupo, añadiendo elementos doctrinales e incluso citando fragmentos del supuesto Evangelio de los ebionitas. Según su relato, los miembros de esta comunidad explicaban el término ebionita en referencia a sus antepasados, quienes habrían entregado todos sus bienes a los pies de los apóstoles. Esta interpretación contrasta con la tradición de los padres de la Iglesia, que atribuía el nombre a un supuesto fundador llamado Ebión. Cabe destacar que los ebionitas descritos por Epifanio presentan diferencias significativas e incluso incompatibles con los ebionitas mencionados por Irineo de Lyon 2 siglos antes. Según el especialista Petri Luomanen, esto sugiere que, si bien compartían el mismo nombre, en realidad se trataba de dos grupos histórica y doctrinalmente distintos. En síntesis, el término ebionita aparece por primera vez a finales del siglo II para designar a un grupo de cristianos judíos que sostenían una interpretación estricta de la ley mosaica y una cristología de corte adopcionista. Si bien es posible que este grupo estuviera vinculado con ciertas facciones de la iglesia primitiva de Jerusalén, la evidencia disponible es insuficiente para reconstruir con precisión su origen y evolución en el siglo I. Por ello, la identificación que hace Escotado entre los ebionitas, Jesús, Juan Bautista y los primeros cristianos en general carece de fundamento historiográfico sólido. El razonamiento de Escotado se resume en el siguiente párrafo. Las historias clásicas del dogma desvinculan esta tesis-actitud de la posterior herejía ebionita, de la cual solo recuerdan que practicaba ritos distintos y negaba la naturaleza divina de Jesús. Pero tampoco discuten la ascendencia esenia de los Notzrim o nazarenos, quienes fueron los seguidores iniciales de Jesús. Orígenes de Alejandría, el más culto y prolífico de los apologetas, afirma a principios del siglo III que todos los judíos fieles a Cristo se llaman ebionitas, dato confirmado textualmente 100 años después por otro escritor cristiano. Por un lado, Escotado sostiene que un supuesto dogma académico ha invisibilizado la naturaleza comunista de los ebionitas. Sin embargo, cuando se refiere a dicho dogma, apoya su argumentación en autores como Edward Gibbon y Adolf Harnack, cuyos planteamientos, elaborados hace más de un siglo, han sido superados por la investigación historiográfica contemporánea. Además, la asociación entre el ebionismo y el comunismo es altamente especulativa.
pues se basa en interpretaciones del término Evionim, pobres, sin evidencias documentales que respalden la existencia de una organización política con rasgos comunistas definidos. En lo que respecta a la supuesta relación entre esenios y nazarenos, la mayoría de los académicos rechaza establecer una afiliación directa entre estos grupos. El término nazareno designa históricamente a una comunidad de origen siríaco o judío con identidad cristiana y una postura pro-paulina, mientras que la secta nazarena descrita por Epifanio y Jerónimo presenta características diferentes. Según Petri y Luomanen, esta última parece ser más una construcción literaria que una realidad histórica verificable. Asimismo, aunque Orígenes afirmó que todos los judíos fieles a Cristo se llaman ebionitas, es problemático articular una interpretación histórica del cristianismo primitivo basándose únicamente en esta afirmación. Textos como los Hechos de los Apóstoles, la Carta a los Gálatas y el diálogo con Trifón evidencian la existencia de al menos dos corrientes diferenciadas del cristianismo judío en el siglo I. No obstante, cuando autores posteriores como Orígenes, Epifanio y Jerónimo mencionan a estos grupos en retrospectiva, lo hacen de manera inconsistente. Por ejemplo, Orígenes equipara a los judaizantes con los ebionitas y distingue entre aquellos que aceptaban la concepción virginal de Jesús y quienes la rechazaban. Epifanio, por su parte, afirma que los ebionitas surgieron de los nazarenos, mientras que Jerónimo emplea de manera intercambiable los términos nazareno, ebionita y minim para referirse a los cristianos judíos en general. Según Luomanen, los comentarios de Orígenes podrían derivarse más de una reelaboración de testimonios previos que de fuentes primarias contemporáneas a los eventos. Si bien es probable que los términos ebionita y nazareno tengan un origen temprano, la evidencia disponible no permite reconstruir con certeza la historia de estos grupos ni trazar una genealogía precisa del cristianismo judío primitivo. En definitiva, el intento de Escotado de establecer una continuidad o identificación directa entre esenios, ebionitas y cristianos se basa en una amalgama de evidencia fragmentaria y dispersa. Al examinar estos datos con mayor rigor, las conexiones que propone terminan por desvanecerse y revelarse como meras especulaciones. Cristianismo primitivo y comunismo. Tras haber esclarecido las confusiones derivadas de la identificación del cristianismo con grupos como los esenios y los ebionitas, resulta pertinente abordar ahora la supuesta tendencia comunista presente en el Nuevo Testamento y en el cristianismo primitivo. Uno de los argumentos más recurrentes en esta línea es la descripción de la comunidad de bienes en la iglesia de Jerusalén, relatada en Hechos de los Apóstoles. Sin embargo, aplicar categorías como socialismo o comunismo al siglo I resulta problemático, ya que proyecta conceptos modernos sobre una realidad histórica distinta, lo que conduce a interpretaciones anacrónicas y distorsionadas. Para evitar esta imprecisión, es necesario diferenciar entre comunismo como fenómeno socioeconómico, analizado desde la sociología por autores como Emil Durkheim y Max Weber, y comunismo como ideología política y sistema de organización estatal, característico de los movimientos revolucionarios modernos. Desde una perspectiva sociológica, Durkheim distingue entre comunismo y socialismo en función de la relación entre producción y consumo. Mientras que en el socialismo la producción está organizada colectivamente, pero el consumo sigue siendo privado, en el comunismo, por el contrario, el consumo es colectivo mientras la producción permanece en manos privadas. Esta distinción es fundamental, ya que muestra la enorme distancia conceptual entre el comunismo y el socialismo en su sentido sociológico y el comunismo y el socialismo como ideologías políticas contemporáneas. Por otro lado, Max Weber analiza la organización económica del cristianismo primitivo en función de su contexto escatológico y carismático. Según Weber, la comunidad cristiana de Jerusalén no fue una estructura socialista ni una comunidad de bienes en el sentido estricto, sino una manifestación transitoria de comunismo carismático originada en la expectativa inminente del fin del mundo.
Con la desaparición de las esperanzas escatológicas, este modelo desapareció gradualmente, replegándose en la vida monástica y dando lugar, en la iglesia institucionalizada, a un sistema de redistribución basado en la limosna y la asistencia eclesiástica. Como veremos a continuación, el cristianismo primitivo no representó un sistema económico planificado ni la abolición sistemática de la propiedad privada, sino que desarrolló una doctrina social basada en la koinonía, es decir, la comunión fraternal entre creyentes. Aunque este principio fomentaba la generosidad y el compartir bienes, no eliminaba completamente las diferencias socioeconómicas, pues instauraba un deber moral de caridad y asistencia mutua muy distinto de los mecanismos de imposición estatal o colectiva de los modelos comunistas posteriores. Para examinar esta cuestión, en el presente segmento analizaré la comunidad de bienes descrita en Jerusalén y posteriormente cómo las enseñanzas de Jesús sobre la riqueza y la pobreza fueron interpretadas en la iglesia primitiva. La comunidad de bienes en la iglesia de Jerusalén. Los pasajes más citados para argumentar la supuesta inclinación comunista de la primera comunidad cristiana son los siguientes. Todos los creyentes se mantenían unidos y ponían lo suyo en común, vendían sus propiedades y bienes y distribuían el dinero entre ellos según las necesidades de cada uno. La multitud de los creyentes tenía un solo corazón y una sola alma. Nadie consideraba sus bienes como propios, sino que todo era común entre ellos. A primera vista, estos fragmentos podrían sugerir un sistema de propiedad colectiva. No obstante, el relato de Ananías y Zafira, en Hechos 5, proporciona un contexto clave para interpretar correctamente esta práctica. En dicho episodio, al confrontar a Ananías, Pedro le reprocha: ¿acaso no era tuyo antes de venderlo? Y después de vendido, ¿no podías disponer del dinero como quisieras? Esta afirmación deja en claro que la comunidad de bienes en Jerusalén no abolía la propiedad privada, sino que incentivaba un modelo de redistribución basado en la donación libre y voluntaria. La reprensión de Pablo no condena el hecho de que Ananías y Zafira se reservaran una parte del dinero obtenido por la venta de una de sus propiedades, sino la deshonestidad con la que presentaron su contribución, pretendiendo haber entregado la totalidad de sus recursos a la comunidad. Joan E. Taylor señala al respecto: el relato de Ananías y Zafira en Hechos 5 sugiere una especie de apertura de los bienes, donde la propiedad no era comunal en sentido estricto, sino que existía una voluntad de donar y compartir dentro de la comunidad. Por su parte, James Van der Kam enfatiza el carácter voluntario de las donaciones y destaca que esta práctica particular de Jerusalén no aparece como una norma generalizada para toda la iglesia primitiva. Hechos 5, versículo 4, indica que tales donaciones eran voluntarias y que el compartir bienes dentro de la comunidad no era obligatorio. Mientras que Hechos describe la comunidad de bienes como una práctica entre los primeros cristianos en Jerusalén, no parece haber sido una norma en la iglesia primitiva en general, pues Pablo escribe como si los miembros de las iglesias que él fundó conservaran bienes privados con los cuales podían contribuir a las necesidades de otros. Ética y organización en las fuentes tempranas. La Didaché. Para comprender la racionalidad cristiana detrás de la koinonía, es fundamental examinar textos tempranos como la Didaché, un documento que la mayoría de los especialistas data en la segunda mitad del siglo I. Su propósito era proporcionar directrices morales, litúrgicas y organizativas para las comunidades cristianas. Desde su primer capítulo, la Didaché enfatiza una generosidad radical, pero sin perder de vista la responsabilidad y el discernimiento. A todo el que te pida, dale y no le reclames nada, pues el Padre quiere que se dé a todos de sus propios dones. Bienaventurado el que da conforme a este mandamiento, pues éste es inocente. Ay del que recibe. Si recibe porque tiene necesidad, será inocente. Pero si recibe sin tener necesidad, tendrá que dar cuenta de por qué recibió y para qué. Puesto en prisión, se le examinará sobre lo que hizo y no saldrá hasta que no devuelva el último cuadrante. También está dicho acerca de esto, que tu limosna sude en tus manos hasta que sepas a quién das. Este pasaje ilustra un principio fundamental del cristianismo primitivo. La ayuda al necesitado es una obligación moral,
pero el receptor también debe actuar con honestidad y responsabilidad. Asimismo, la Didaché reitera preceptos éticos fundamentales, como la prohibición del robo y la codicia de bienes del prójimo, lo que sugiere que el cristianismo primitivo no promovía la eliminación de la propiedad privada, sino que enfatizaba su uso responsable en favor del prójimo. Helen Rhee profundiza en esta concepción al afirmar: el uso común de recursos y propiedades, conforme a la intención creadora de Dios, no implicaba la renuncia a la propiedad privada, la práctica del comunismo o la eliminación de distinciones socioeconómicas, sino que significaba una donación generosa y el compartir de las posesiones otorgadas por Dios con aquellos que lo necesitaban, principalmente otros cristianos, aunque no exclusivamente. De esta manera, la limosna y el compartir se convirtieron en marcadores positivos de la autodefinición cristiana. En última instancia, el compartir y la limosna en el cristianismo son una imitación necesaria de la generosidad, la munificencia y la equidad propias de Dios. La riqueza y la pobreza en el cristianismo primitivo. Otro de los argumentos más recurrentes para sostener una supuesta tendencia comunista en el cristianismo primitivo se basa en ciertos pasajes evangélicos que, interpretados fuera de contexto, parecerían implicar una condena absoluta de la riqueza y el comercio. Antonio Escotado ve en estos textos un antecedente de la hostilidad cristiana hacia la propiedad y la actividad mercantil. Entre los ejemplos más citados se encuentran la expulsión de los mercaderes del templo, las bienaventuranzas a los pobres en el Sermón de la Montaña y la célebre sentencia: es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que un rico entre en el reino de los cielos. Si bien estos pasajes expresan una crítica a la acumulación de riqueza, un análisis exegético más riguroso demuestra que no implican un rechazo absoluto de la propiedad ni del comercio. Para comprender las enseñanzas de Jesús, es esencial situarlas en el contexto socioeconómico del siglo I. La dicotomía moderna entre ricos y pobres, influida por el capitalismo y la movilidad social contemporánea, no se corresponde con la estructura socioeconómica del Imperio Romano. En el siglo I, aproximadamente el 80% de la población vivía en áreas rurales, el 80% de la actividad económica dependía de la agricultura y el 80% de las personas se encontraba en niveles cercanos a la subsistencia o por debajo de esta. Aunque existía la movilidad social, esta era muy limitada. Peter Brown ha mostrado que la riqueza en la sociedad romana estaba indisolublemente ligada al poder político y al estatus social. En palabras del historiador: en el Imperio Romano, los ricos seguían siendo ricos porque su estatus estaba envuelto en autoridad pública. En Roma no existían figuras como los comerciantes y monopolistas de la dinastía Han en China, quienes podían ser considerados como una nobleza sin títulos. La riqueza y los honores estaban entrelazados. Uno no podía alcanzarse ni mantenerse sin el otro. Por esta razón, al acercarnos a la riqueza en el Imperio tardío, como en la mayoría de otros periodos de la historia romana, debemos hacer una transición fundamental de un cosmos mental moderno, en el que el poder depende del dinero, a uno donde el dinero depende en gran medida del poder. En Judea, esta dinámica era aún más marcada. Las élites sacerdotales y terratenientes acumulaban riquezas, mientras el pueblo sufría hambrunas, impuestos abusivos y crisis constantes. Las críticas más severas contra los ricos en el Nuevo Testamento, especialmente en Apocalipsis y la Epístola de Santiago, se dirigen contra la explotación imperial y la opresión ejercida por las élites locales. En contraste, otros textos cristianos, como Hechos de los Apóstoles y El Pastor de Hermas, presentan una postura más matizada. En lugar de condenar a los ricos, enfatizan la importancia de la caridad y el papel que éste desempeña en la salvación. Un ejemplo concreto de esta distinción lo constituye la historia de Zaqueo, el jefe de los recaudadores de impuestos. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: «Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa». Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto,
Todos murmuraban, diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: «He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadriplicado». Jesús le dijo: «Hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham». Jesús no exige a Zaqueo que renuncie completamente a su riqueza, sino que sea justo y generoso. Este énfasis fue retomado por autores cristianos posteriores, como Clemente de Alejandría, quien en ¿Quién es el rico que se salvará?, sostiene que la riqueza, en sí misma, no es mala, sino que se vuelve problemática cuando se usa con avaricia o injusticia. Escotado pasa por alto estos matices y adopta una lectura reduccionista que presenta el cristianismo primitivo como una ideología pobrista y comunista. Sin embargo, si aplicáramos su propia metodología, extraer conclusiones económicas a partir de episodios aislados, sin considerar su contexto teológico, podríamos llegar con la misma facilidad a la interpretación opuesta. En Mateo 20, Jesús cuenta la parábola de los jornaleros de la viña. Un propietario contrata trabajadores en diferentes momentos del día. Algunos comienzan temprano en la mañana, otros al mediodía y los últimos casi al final de la jornada. Al final del día decide pagarles a todos el mismo salario, lo que genera quejas entre los primeros trabajadores. El dueño responde: «Amigo, no soy injusto contigo. ¿Acaso no habíamos tratado en un denario? Toma lo que es tuyo y vete. Quiero dar a este que llega último lo mismo que a ti. ¿No tengo derecho a disponer de mis bienes como quiero? ¿Por qué tomas a mal que yo sea bueno?». El significado teológico de la parábola gira en torno a la gracia divina. Sin embargo, siguiendo la lógica de Escotado, alguien podría interpretarla como una defensa del libre mercado. Jesús parece legitimar la autonomía del propietario para disponer de sus bienes y la justicia del contrato basado en el acuerdo entre las partes, independientemente de la percepción de equidad de los trabajadores. En Mateo 25, Jesús cuenta la parábola de los talentos. Un hombre rico, antes de partir de viaje, deja su fortuna en mano de sus siervos, dando a cada uno una cantidad diferente. Al regresar, los que invirtieron el dinero y lo hacen crecer son recompensados, mientras que el que enterró el talento por miedo a perderlo es castigado. Si sabías que cosecho donde no he sembrado y recojo donde no he esparcido, tendrías que haber colocado el dinero en el banco y así, a mi regreso, lo hubiera recuperado con intereses. Quítenle el talento y dénselo al que tiene 10, porque al que tiene se le dará más, pero al que no tiene se le quitará hasta lo que tiene. Echen afuera, a las tinieblas, a este servidor inútil. Allí habrá llanto y rechinar de dientes. El mensaje central de la parábola enfatiza la responsabilidad individual ante Dios y el uso adecuado de los dones recibidos. No obstante, desde una perspectiva económica, podría interpretarse como una exaltación de la inversión y la meritocracia, así como una validación del interés y la acumulación de capital como indicadores de buena administración. Otro ejemplo interesante ocurre en Mateo 26. Una mujer unge a Jesús con un perfume extremadamente caro, y los discípulos, o más concretamente Judas Iscariote, según el Evangelio de Juan, se indignan. ¿Para qué este derroche? Se podría haber vendido por mucho dinero y dado a los pobres. Pero Jesús responde: ¿por qué molestan a esta mujer? Ha hecho una buena obra conmigo. A los pobres los tendrán siempre con ustedes, pero a mí no me tendrán siempre. Aquí Jesús no rechaza la importancia de la caridad, pero corrige la idea de que todo acto moral debe reducirse exclusivamente a la asistencia a los pobres. Si la selección arbitraria de pasajes permite derivar tanto una visión comunista como una capitalista de Jesús, esto sugiere que su enseñanza no puede reducirse a ninguna de ellas. Más bien, los evangelios presentan una doctrina social basada en la caridad, la justicia y el destino universal de los bienes, sin adherirse a un modelo económico específico ni prescribir una forma concreta de organización material de la sociedad. El cristianismo y la antigüedad tardía. Para completar esta crítica a los enemigos del comercio, es necesario examinar la interpretación de Escotado sobre el impacto del cristianismo en el Imperio Romano y la antigüedad tardía.
El principal problema de su lectura radica en su reduccionismo. Escotado reduce procesos históricos complejos a un único factor explicativo, la supuesta voluntad cristiana de aniquilar el comercio y enarbolar la pobreza como norma universal, descuidando el entramado social, político y económico que definió la transformación del imperio. El capítulo 6, Una religión para el ocaso de Roma, es un claro ejemplo de esta limitación. En lugar de seguir una reconstrucción analítica basada en estudios modernos sobre el cristianismo en el Imperio Romano, Escotado presenta una cronología errática que salta de la historicidad de Jesús y la teología paulina a la crisis del siglo III y las reformas de Diocleciano, sin establecer conexiones rigurosas entre estos procesos. Su relato consiste en un mosaico de citas descontextualizadas que refuerzan la narrativa teleológica de su tesis, presentando el cristianismo como una fuerza esencialmente destructiva para el mundo antiguo. El capítulo 7, Un imperio cristiano, repite los mismos errores metodológicos. Su tratamiento de la cristianización del Imperio Romano es superficial y reduccionista. Presenta la conversión de Constantino y la posterior hegemonía cristiana como un proceso mecánico e instrumental, como si la Iglesia hubiese sido simplemente un recurso pragmático para consolidar el poder imperial. Sin embargo, la historiografía moderna ha demostrado que la expansión del cristianismo fue un fenómeno gradual y socialmente arraigado. Autores como Rodney Stark en The Rise of Christianity y Bart Ehrman en The Triumph of Christianity han evidenciado que su crecimiento no se debió exclusivamente a la acción de Constantino ni a una imposición estatal, sino a factores como su expansión demográfica, sus redes de asistencia social y su capacidad para atraer conversos en tiempos de crisis. En esta misma línea, Peter Brown, en Through the Eye of a Needle, ha demostrado que la cristianización del imperio no destruyó sus estructuras imperiales, sino que las reconfiguró. La Iglesia adoptó y transformó el sistema de patronazgo y evergetismo grecorromano, orientándolo hacia las enseñanzas cristianas sobre la caridad. A partir de ahí, Escotado selecciona episodios aislados, como la represión del paganismo bajo Teodosio o la controversia en torno a la Biblioteca de Alejandría, para presentar a la Iglesia como una fuerza oscurantista. Para reforzar esta idea, califica su influencia en la antigüedad tardía como una revolución cultural, en lo que parece una alusión intencionada al proceso impulsado por el maoísmo en el siglo XX. Sin embargo, su interpretación no dialoga con la historiografía reciente, que ha matizado o refutado muchos de estos tópicos. En última instancia, la visión de Escotado sobre el cristianismo en la antigüedad tardía no constituye una investigación historiográfica, sino una interpretación ideológica que prioriza su tesis sobre el rigor histórico, sacrificando la riqueza de los matices en favor de una narrativa prefijada. Conclusión. El objetivo de este video ha sido examinar críticamente la interpretación que Antonio Escotado propone del cristianismo primitivo en Los enemigos del comercio. En primer lugar, hemos visto que su lectura de la historia plantea serios problemas metodológicos. Su ensayo se sustenta en una falsa dicotomía que divide la historia en amigos y enemigos del comercio, simplificando de manera excesiva procesos históricos complejos. A ello se suma el uso sistemático de la falacia presentista, que proyecta categorías políticas y económicas modernas sobre contextos radicalmente distintos, lo que da lugar a una narrativa artificial y teleológica. Esta distorsión es particularmente evidente en su análisis de la economía antigua, donde, siguiendo a Mikhail Rostovtsev, intenta interpretarla con conceptos propios del capitalismo moderno, sin atender a la historiografía más reciente que ha demostrado la especificidad de las economías precapitalistas y su irreductibilidad a las categorías económicas contemporáneas. Escotado pretende rastrear los orígenes remotos del comunismo, pero en ningún momento ofrece un marco teórico que delimite con precisión qué entiende por comunismo ni en qué sentido lo vincula con sus manifestaciones modernas. Esta imprecisión metodológica, derivada de una concepción psicologista del comunismo, le permite establecer conexiones y analogías sin el debido rigor historiográfico. Paradójicamente, el propio Escotado expresa su sorpresa ante la ausencia de estudios sobre los supuestos orígenes antiguos del comunismo. Sin embargo,
no reconoce que su hipótesis ya había sido formulada por los marxistas hace más de un siglo, ni que la historiografía contemporánea ha desestimado este enfoque por considerarlo falaz y anacrónico. Estos mismos problemas afectan su interpretación del cristianismo primitivo. En lugar de contrastar diversas perspectivas y apoyarse en debates historiográficos recientes, Escotado analiza fragmentos descontextualizados de fuentes primarias y recurre constantemente a autores como Edward Gibbon, Adolf Harnack o Ernst Troeltsch, quienes, si bien fueron influyentes en su época, han sido objeto de una profunda revisión por parte de la investigación actual. El rigor de Escotado se ve aún más comprometido por el sesgo que atraviesa su obra, consecuencia directa de la perspectiva Whig que emplea. Como señala Herbert Butterfield, esta metanarrativa lleva al historiador a seleccionar los eventos del pasado en función de su utilidad para explicar el presente, omitiendo aquellos que contradicen su relato. Además, al analizar la historia desde sus propios valores y prejuicios, la reduce a una lucha entre amigos y enemigos del progreso en lugar de considerar el pasado en sus propios términos. Así, más que ofrecer una reconstrucción rigurosa, Los enemigos del comercio refuerza una visión distorsionada de la historia, en la que los hechos no solo se moldean para encajar en una narrativa prefijada, sino que se conectan de manera artificiosa, generando confabulaciones que comprometen gravemente la fiabilidad de su interpretación. A modo de resumen, estas son algunas de las principales conclusiones a las que hemos llegado respecto al cristianismo primitivo. La afiliación directa entre esenios, ebionitas y cristianos es altamente especulativa. No existe evidencia historiográfica que respalde una conexión genealógica entre estos grupos, más allá de ciertas influencias compartidas. Escotado presenta a los esenios de manera estática y monolítica, sin considerar la diversidad de sus prácticas organizativas ni su evolución a lo largo del tiempo. El modelo comunista que Escotado atribuye a los esenios es reduccionista y anacrónico. Ignora que su estructura comunal era voluntaria y que coexistía con formas de propiedad privada. El uso común de recursos y propiedades en el cristianismo primitivo no implicaba la abolición de la propiedad privada ni la práctica del comunismo. Más bien respondía a una ética de la koinonía, centrada en la caridad y la asistencia mutua, sin eliminar las distinciones socioeconómicas. Las palabras y actos de Jesús no representan una condena absoluta de la riqueza, la propiedad o el comercio, sino una doctrina social basada en la caridad y la justicia. Aunque su mensaje es sin duda radical, sus enseñanzas se asemejan más a la doctrina social de la Iglesia que a cualquier concepción moderna del comunismo. Los textos neotestamentarios abordan la riqueza y la pobreza desde distintas perspectivas, por lo que resulta fundamental analizar su contexto socioeconómico y teológico en lugar de proyectar sobre ellos categorías modernas. La visión de Escotado sobre el cristianismo en la antigüedad tardía es reduccionista y parcial. Presenta el auge del cristianismo como un proceso mecánico, sin dialogar con la historiografía reciente que ha estudiado la cristianización del imperio y su impacto en la reorganización del orden social y económico. Escotado reproduce el método de Edward Gibbon, presentando el cristianismo como una fuerza destructiva para el mundo clásico. Su relato ignora la complejidad de los procesos graduales y las dinámicas internas del Imperio Romano, seleccionando episodios aislados para reforzar una visión prejuiciada de la historia. En definitiva, su tratamiento del cristianismo primitivo es anacrónico, su metodología defectuosa y su argumentación ignora el debate académico contemporáneo. No obstante, esto no significa que Antonio Escotado carezca completamente de intuiciones valiosas. Su énfasis en la importancia de las instituciones formales e informales en la configuración del desarrollo económico de la antigüedad, en términos de Douglas North, es acertado. De hecho, obras como The Cambridge Economic History of the Greco-Roman World han adoptado enfoques similares. Asimismo, su observación sobre el carácter escatológico del cristianismo primitivo y su posible relación con ciertas actitudes políticas y económicas de los primeros cristianos es un punto de partida muy válido. Algo similar puede decirse de los proyectos comunistas de la modernidad
que en algunos casos parecen haber secularizado elementos de la escatología cristiana, como ocurrió con el neomilenarismo de Joaquín de Fiore en el siglo XII y su documentada influencia en diversas corrientes teológicas y políticas, incluyendo el socialismo de San Simón. Si bien algunos de sus puntos e intuiciones podrían haber servido como base para un análisis más profundo y riguroso, los graves problemas metodológicos de los enemigos del comercio hacen que incluso estos aspectos resulten difíciles de rescatar dentro de un marco argumentativo tan defectuoso. Quiero agradecer a los patrocinadores y miembros del canal por su valiosa contribución que hace posible este contenido, y también agradezco a esta cálida comunidad por su paciencia, su entusiasmo y por compartir este video en sus redes sociales.